Mi nombre es Mervin Brito, estudiante de la Santiago Mariño en la carrera Ingeniería Eléctrica. Hoy le vamos a hablar de la modulación en frecuencia FM y la modulación en frecuencia PM. La modulación en frecuencia establece un importante avance no solo en los mejoramientos que presenta la relación señal-ruido, sino de que también en la mayor resistencia al efecto del desvanecimiento y a la interferencia tal comunes. La frecuencia modulada FM es una modulación angular que transmite información a través de una onda portadora, variando su frecuencia y ampliaciones analógicas y a la frecuencia instantánea. La frecuencia modulada es usada comúnmente en las radiofrecuencias de muy alta frecuencia por la alta fidelidad de la radiodifusión de la música y el habla. El sonido de la televisión analógica también es difundido por el medio de FM. Un formulario de banda estrecha se utiliza para comunicaciones de la voz en la radio comercial y en las configuraciones aficionadas. La frecuencia en fase FM es una modulación angular que consiste en hacer variar la fase de la portadora según las variaciones de tensión y la señal moduladora. Podemos también decir que la fase PM no es muy utilizada, principalmente porque se requiere de los equipos de recepción más complejos que en FM y puede presentar problemas de ambigüedad para determinar, por ejemplo, si una señal tiene una fase de 0 a 180 grados. Encontramos también la definición de frecuencia, que es una magnitud que mide el número de repeticiones por unidad de tiempo de cualquier fenómeno que sucede periódico. Para calcular esta frecuencia de un suceso, se contabiliza el número de ocurrencias de este, teniendo en cuenta un intervalo temporal. También podemos tener un método alternativo para calcular la frecuencia, es medir el tiempo entre dos repeticiones y luego calcular la frecuencia, y así obtendremos un valor. Entre la frecuencia instantánea, esta frecuencia es precisa de la portadora. Es un instante de tiempo y se define como la primera derivación con respecto al tiempo de la fase instantánea en este resultado. La modulación de frecuencia es la modulación angular en la cual la desviación de la frecuencia instantánea es proporcional al voltaje de la señal modulante. También encontramos la forma de onda de FM. Para distinguir la forma de onda FM y PM, la máxima desviación de frecuencia, pues el cambio de frecuencia de la portadora, ocurre durante el máximo punto negativo y un positivo de la señal modulante. Es decir, la desviación de frecuencia es proporcional a la amplitud de la señal modulante. También podemos encontrar la desviación de frecuencia, que consiste en la cantidad de desplazamiento que sufre la señal de salida con respecto a la frecuencia original y la señal portadora. La desviación en la fase. La desviación en la fase consiste en el desplazamiento angular de radianes de la señal de salida con respecto a la señal portadora. La frecuencia de una modulada en frecuencia viene dada por F, que es la frecuencia, igual a Fc, donde F es la frecuencia natural de la portadora. Hasta aquí, sin más que agregar, se despide hasta otra nueva oportunidad. Gracias.